¿Recuerdas la última vez que mostraste los resultados de marketing y alguien te preguntó, ¿y eso en dinero cuánto es? No es que tu trabajo esté mal, es que sesiones, impresiones y engagement no significan nada para los que ven el mundo en términos financieros. No es su idioma. El suyo son costes, retorno y tiempo de recuperación. Y si no haces esa traducción, el contenido orgánico siempre va a parecer un gasto difícil de justificar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Objetivo. Hoy vamos a ver cómo traducir el impacto del contenido orgánico a un lenguaje que se entienda en términos de dinero, con 3 métricas concretas, sus fórmulas y sus debilidades. Pero antes de entrar en las métricas, te cuento un dato que me pareció muy útil cuando lo leí. Solo el 22% de los responsables de marketing está totalmente de acuerdo en que tiene los datos necesarios para justificar el valor del marketing ante su director financiero. El 78% restante entra en esa reunión sin las herramientas adecuadas. Y no es un problema de datos, es un problema de traducción. Vamos a explicarte 3 métricas que puedes usar. La primera métrica responde a una pregunta sencilla. ¿Cuánto valdría el tráfico que genera tu contenido si tuvieras que pagarlo? A eso le llamamos el valor del tráfico orgánico, que es el precio de mercado de algo que obtuviste sin comprarlo. Y se calcula así. Visitas orgánicas multiplicadas por el coste por clic medio o CPC de tu sector. El CPC promedio es lo que los anunciantes pagan por ese mismo clic en publicidad de pago. Por ejemplo, 5,000 visitas orgánicas al mes por un CPC de 1,5 euros te da un valor de tráfico orgánico de 7.500 euros al mes. En un año, eso serían 90.000 euros en tráfico con precio de mercado real, sin inversión en anuncios. Para convertirlo en un argumento financiero, tienes que compararlo con lo que costó producir ese contenido. Si la inversión anual fue de 18.000 euros y el valor del tráfico orgánico es de 90.000, el ratio es de 5:1. Por cada euro invertido, obtuviste 5 de tráfico a precio de mercado. Ahí ya estás hablando en otro lenguaje. Ahora, toma en cuenta que esto es una estimación, porque los CPCs varían por palabra clave, por sector y por temporada. Preséntalo siempre así. Esto es una estimación basada en los CPCs medios de nuestras palabras claves principales. Y el argumento más potente podría ser: este contenido seguirá trayendo visitas el mes que viene y el siguiente sin coste adicional. A diferencia de la publicidad de pago, que cuando paras el presupuesto, paras también el tráfico. La segunda métrica compara el coste de conseguir un cliente potencial o leads a través del contenido orgánico frente a la publicidad de pago. El coste por cliente potencial orgánico se calcula dividiendo el coste total del contenido entre el número de clientes potenciales generados por ese canal. No olvides que en el coste total entra todo: las horas del equipo, la producción y las herramientas. No es solo la factura que le pagas a tu proveedor externo. Una vez que tienes ese número, lo comparas con el costo por cliente potencial de tus campañas de publicidad de pago de ese mismo periodo. El contraste es lo que va a convencer, no el número aislado. Dicho esto, hay un problema que no podemos ignorar y es la atribución. Saber exactamente cuántos clientes potenciales vinieron del contenido orgánico es muy difícil, y esto es por 3 razones. La primera, cuando alguien recibe tu contenido por WhatsApp y hace clic, ese clic llega sin información de origen. Las herramientas de analítica lo registran como tráfico directo. El impacto está, pero tú no lo puedes ver. La segunda es que muchas de las herramientas dan el crédito al último canal visitado antes de la conversión o las clics, no al contenido que hizo el trabajo previo. Estos son problemas de atribución, pero esto es un tema bastante complicado de explicar. La tercera razón es que en el B2B, por ejemplo, el contenido puede influir en una decisión que se toma meses después,
fuera de cualquier ventana de seguimiento estándar. La solución en este caso más simple es que añadas un campo a tu formulario de contacto preguntándote cómo llegaste a nosotros. Lo que te digan lo puedes completar con lo que tu herramienta de analítica no puede ver. Y la forma de presentarlo ante la dirección es algo así como: el coste por cliente potencial orgánico es nuestra estimación más conservadora. Sabemos que hay impacto que no podemos rastrear. Aún así, el número es favorable. Por supuesto, sí lo es. También puedes comparar el comportamiento de los clientes que llegaron por el contenido orgánico frente a los que llegaron por publicidad de pago. No atribuyas la venta, solo compáralos. Por ejemplo, cuánto compran, durante cuánto tiempo se quedan, qué ticket medio tienen. Por ejemplo, si el cliente orgánico tiene un perfil mejor, eso también es un buen argumento. La tercera métrica es la que gusta más a la gente de finanzas, porque es el lenguaje que usan para evaluar cualquier inversión. ¿En cuánto tiempo se paga? El tiempo de recuperación de la inversión, o también llamado payback period en inglés, es el número de meses que tarda el canal orgánico en devolver lo que invertiste en él. El cálculo sería la inversión total en contenido dividida entre la contribución mensual atribuida al canal orgánico. Y te explico los dos componentes. El primero es la inversión total en contenido. Es todo lo que has gastado para producirlo y mantenerlo. Las horas del equipo interno, los freelance, las herramientas como SEMrush o herramientas de edición y la producción técnica. Todo. El segundo es la contribución mensual atribuida al canal orgánico. Y aquí está la clave. La contribución no es la facturación generada por el canal, es el margen de contribución generado por esas ventas. Es decir, los ingresos menos los costes variables directamente asociados a la producción y entrega de tu producto o servicio. Entonces, volvemos a la fórmula. La inversión anual del contenido serían 12.000 euros. La contribución mensual serían unos 3.000 euros. Eso te da que el tiempo de recuperación serían 12.000 divididos entre 3.000 es igual a 4 meses. 4 meses para recuperar la inversión anual. A partir del mes 5, el canal genera beneficio neto y el contenido publicado sigue trabajando sin coste adicional. Porque las piezas que publicaste hace 6 meses siguen hoy generando visitas y clientes potenciales. Es decir, el tiempo de recuperación real mejora con el tiempo porque los activos siguen trabajando, si están bien hechos, por supuesto. Para terminar, estas 3 métricas, valor del tráfico orgánico, coste por cliente potencial y tiempo de recuperación de la inversión, no se presentan por separado, ya que cada una traduce un aspecto distinto del impacto del contenido al idioma que usan los directivos para evaluar cualquier inversión. ¿Cuál es el denominador común? Que el contenido orgánico sigue trabajando cuando dejas de invertir, mientras que la publicidad de pago no. Ninguna de estas métricas es perfecta, porque la atribución en marketing nunca lo es. Pero son suficientes para defender el aporte de tus contenidos en vez de presentar métricas que los que no sean de marketing no van a valorar. La próxima vez que tengas una reunión, no presentes métricas, presenta un argumento de inversión. Eso sí lo va a entender cualquier directivo ajeno a marketing. Si este episodio te fue útil, dale like o compártelo con alguien que tenga que defender sus contenidos. Y si quieres que amplíe alguna de estas métricas o explique alguna otra más, por favor, coméntalo en los comentarios.